Venezuela nuevamente en el foco de atención internacional, donde las tensiones se han disparado en apenas 3 días, desde el anuncio de los resultados de un referendo consultivo el día domingo en este país, hasta las declaraciones del día martes que el presidente Nicolás Maduro dio sobre la creación de un nuevo Estado venezolano en la Guayana Esequiba. Este territorio que cuenta con una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados y que actualmente está bajo el control de la Guyana, país con quien existe un diferendo territorial por el control del Esequibo, un territorio que como característica particular es muy rico en hidrocarburos y minerales. Esta disputa viene desde tiempos de la conquista española y la colonización inglesa. Incluso a mediados del siglo XIX, el Reino Unido ya tenía colonia en la región y se dio una reclamación con el acuerdo del laudo arbitral de París que le favoreció. Sin embargo, Venezuela siempre ha reclamado la posesión de estos territorios y desde 1966, con el Acuerdo de Ginebra, ha pedido este control. Los ojos puestos en Nicolás Maduro, por supuesto, quien con dicho referendo, según los medios tradicionales como CNN, busca obtener beneficio con miras a las elecciones de 2024, y el presidente de Guyana, Mohamed Irlam Ali, dijo que se trataba de una amenaza directa a los principios fundamentales del derecho internacional consagrados en las cartas de la ONU y de la OEA. Y solicitó, por supuesto, ayuda a países amigos como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, incluso a Brasil. Las fuerzas de defensa de Guyana ya están al lado y ya hay actividades del Comando Sur de Estados Unidos. Otro conflicto en ciernes planeado y provocado por la potencia del norte, sin éxito en Oriente Medio y en Europa, se busca apuntar a Latinoamérica. La región es rica en petróleo y gas, intereses muy específicos que ya han sido objeto de las guerras en la historia y aún hoy en día. Bienvenidos a este espacio. Nos acompañan hoy nuestro director, Juan José del Castillo, y nuestra periodista invitada, Mirelis Gutiérrez, desde Venezuela. Bienvenida. Hola, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a explicar un poco, digamos, al detalle de lo que está ocurriendo luego del referéndum consultivo, que ha sido una gran victoria para el pueblo venezolano. Hola, Ivette. Aquí creo que la persona con mayor conocimiento sobre el tema es Mirelis, así que a ella aplicaremos nuestra batería de preguntas. Ivette, por favor, adelante. Así es, Mirelis, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Cómo ves tú este nuevo conflicto que está en ciernes en la región? Bueno, lo primero es destacar que el referéndum consultivo que se realizó el domingo 3 de diciembre aquí en Venezuela marcó un hito histórico, no solamente para nuestro país, sino para toda la región. Es un referéndum consultivo con el 98% de la aceptación del pueblo venezolano. Básicamente ningún referéndum consultivo ha podido tener esta participación tan alta y de unidad que se vio el 3 de diciembre, ¿no? Y esto habla muy bien de la posición política que tienen los venezolanos acerca de la disputa del territorio de la Guayana Esequiba. Aclarado esto, bueno, ¿Podría repetir la cantidad de gente que ha participado, por favor, el porcentaje? 98% del padrón electoral venezolano aprobó de manera contundente las preguntas del Esequibo, ¿no? Cuando dices 98% es la participación del padrón electoral fue el 98%, o de las personas que participaron el 98% sí dijo... El 98% aprobó las preguntas
las 5 preguntas del referéndum. O sea, de manera casi unánime el pueblo venezolano resaltó que la política de Estado debe y seguirá siendo el Acuerdo de Ginebra, ¿no? Y que, bueno, el territorio venezolano contiene en sus limitaciones el territorio de la Guayana Esequiba, tomando en cuenta que desde la Capitanía General, cuando se creó Venezuela, pues estaba incluido el territorio de la Guayana Esequiba. El referéndum consultivo tuvo 5 preguntas muy claves que lo que básicamente estableció el pueblo venezolano son las políticas que debe seguir el Estado, ¿no? La primera pregunta fue muy importante, bueno, las 5 son extremadamente importantes, pero la primera pregunta rechaza con el 97,83% el laudo arbitral de París de 1899. ¿Okay? Dejando así claro que Venezuela busca un acuerdo pacífico entre las partes, pues refrendando el Acuerdo de Ginebra. Es la única vía que Venezuela considera, el único instrumento jurídico que el pueblo venezolano avala para dirimir la controversia. Venezuela no está buscando una guerra con Guyana. Venezuela está haciendo el llamado a que se respete el Acuerdo de Ginebra y vuelva el gobierno de Guyana a sentarse en la mesa para dirimir la controversia, así como lo establece el Acuerdo de Ginebra, ¿no? Cuando dices que el Comando Sur ya está en Guyana, ya partiendo de allí, Guyana está violando el Acuerdo de Ginebra, porque establece específicamente que solo las 2 partes pueden dirimir el conflicto, solo las 2 partes, con diálogo, con paz. Y este referéndum consultivo lo que hizo fue pues, reafirmar ya la postura que ha tenido Venezuela durante muchísimos años, ¿no? Además de esto, la creación del Estado de la Guayana Esequiba, ¿no? Venezuela ejerciendo su soberanía. El pueblo venezolano estuvo completamente de acuerdo de crear el Estado de la Guayana Esequiba con un 95,93%. Es un número bastante importante y bueno, y refleja lo que es la unidad. Fíjate que este referéndum consultivo unió tanto a opositores, independientes y chavistas en una misma idea, que es defender el territorio venezolano, ¿no? Pese a algunos factores de la política radical de la oposición, algunos partidos específicamente de la oposición radical venezolana, bueno, que están a favor de los intereses de Guyana, se vio líderes de la misma oposición votando a favor del referéndum consultivo y así lo declararon a los medios de comunicación cuando ejercieron su derecho al voto, ¿no? Entonces, bueno, este referéndum consultivo ha sido sin duda alguna un evento electoral democrático de una importancia que se escapa de vista. Claro. Mire, Luis, tú ahorita hacías referencia a los acuerdos que se han llegado, primero con el laudo arbitral de París, que recordemos para nuestros espectadores que el laudo arbitral fue primero con el Reino Unido y se ha solicitado que ese acuerdo no sea válido incluso por Naciones Unidas, porque en el momento quien controlaba la región era el Reino Unido, no Guyana no existía como país independiente. Y ahora con el Acuerdo de Ginebra de 1966 se llegó a unos puntos precisamente de acuerdo donde no se había podido, digamos, establecer o reafirmar ese control de Venezuela. ¿Qué tan claro tiene la gente esta información? Porque veo que, o sea, se ve en las noticias, en los medios de comunicación tradicionales, esta mezcla donde la razón la tiene Guyana, Venezuela no,
pero no van más allá de la historia, no miran más allá al fondo. Sí, bueno, en el caso de los venezolanos lo tienen muy claro, ¿no? De hecho, así lo demuestran los resultados electorales del 3 de diciembre. Y bueno, siempre las corporaciones mediáticas van a estar a favor de los intereses de quienes pagan esas grandes corporaciones en un principio. El acuerdo arbitral de París se dio en un momento en donde había una crisis política en el territorio venezolano. Por tanto, Venezuela no tuvo defensa en ese laudo arbitral de París. Venezuela no estuvo presente ni siquiera. No estuvo. Le asignaron representantes de Estados Unidos. ¿Sí? Por lo que el laudo es completamente írrito, es ilegal desde todo punto de vista del derecho internacional. Es por eso que luego, en el Acuerdo de Ginebra, se restablece otra vez, se pone en la mesa la controversia del territorio, y es entonces donde ya Guyana y Venezuela se sientan y dicen, ok, vamos a utilizar un medio diplomático de paz, de diálogo, para dirimir la controversia. Y entonces ambas partes estuvieron de acuerdo, firmaron el acuerdo en las Naciones Unidas. Entonces, lo que quiere decir es que Venezuela lo único que está solicitando es que Guyana deje de violar el Acuerdo de Ginebra, deje de cometer la extracción de recursos que no le pertenecen, porque recordemos que el mar está por delimitar, porque la controversia del territorio no se ha, resuelto. Por tanto, pues Guyana no puede, bajo ningún concepto jurídico, extraer recursos minerales de esa zona, ¿no? Por lo tanto, está incurriendo ya en un delito internacional bastante grave, ¿no? Con el referéndum consultivo, el presidente Nicolás Maduro inmediatamente toma acción, porque el referéndum consultivo es completamente vinculante. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5, establece que la soberanía reside en el pueblo. Por tanto, la decisión que tomó el pueblo venezolano el 3 de diciembre es un mandato constitucional para el gobierno. Desde el presidente de la República hasta todas las instituciones del Estado deben cumplir con ese mandato que se dio el 3 de diciembre. Por tanto, el presidente, por ser el ejecutivo, debe ser el primero que tome la batuta en cumplir lo que el pueblo venezolano le está exigiendo, ¿no? Y le está mandando con esas votaciones. Y vimos como inmediatamente el presidente comenzó a tomar acciones concretas, una de ellas importantísima, que se develó el nuevo mapa político-administrativo de Venezuela, en donde incluye el territorio de la Guayana Esequiba. Y por supuesto, todo lo que conlleva, ¿no? Que es exigir a las instituciones del Estado, a los colegios, a las universidades, a que tomen el nuevo mapa político administrativo de Venezuela, y que es el único que se puede mostrar, es el nuevo mapa en donde está incluido el territorio de la Guayana Esequiba. Y otras consideraciones importantes también es la creación de la zona estratégica para la defensa de la Guayana Esequiba. Eso es algo importantísimo, porque además estará todas las fuerzas militares venezolanas pues defendiendo el territorio como corresponde, ¿no? Sobre eso que está diciendo, mire, sobre eso que acaba de decir, pregunta. El secretario de Estado de los Estados Unidos ha dicho que ellos van a estar con la Guyana, y han dicho además, o creo que se han programado ya de hecho, ejercicios militares con las fuerzas guyaneses. ¿Cómo ha reaccionado la opinión pública respecto a esto, y cómo ha reaccionado la oposición venezolana tan adicta a los intereses de Estados Unidos? Sobre eso que acabas de hablar, ¿qué hay allí? Porque es como que los han puesto contra la espada y la pared. O sea, ¿estás con el pueblo de Venezuela o estás con los que están haciendo ejercicios militares
contra tu nación. ¿Qué reacción hay ahí? Sí, bueno, fíjate que una vez que el referéndum consultivo se dio y se conocieron los resultados, ciertos líderes radicales de la oposición venezolana comenzaron a duplicar una información para confundir a la opinión pública, y es decir que el referéndum consultivo no es vinculante. A partir de allí se crean esas matrices de opiniones que vemos en los medios de comunicación. Vemos líderes como de la oposición radical venezolana, como María Corina Machado, diciendo que el mandato del pueblo en un referéndum consultivo no es vinculante para que el Estado venezolano pueda tomar acción. Bueno, eso es parte de ver cómo esta líder radical de la oposición venezolana se va directamente a defender los intereses de Estados Unidos, ¿no? Sin medias tintas, porque además la Constitución venezolana, la Constitución creada por el presidente Hugo Chávez en el 99, establece claramente que la soberanía reside en el pueblo. Y más abajo, en su artículo 70, la Constitución establece que los referéndums consultivos, los referéndums populares son netamente vinculantes en todas las decisiones políticas del Estado. ¿Sí? Entonces, básicamente, María Corina Machado está desconociendo la Constitución, porque la Constitución lo deja claro, lo establece claro, ¿no? Y allí pues se devela lo que ya venía denunciando el presidente Nicolás Maduro en días anteriores al referéndum consultivo, donde él destacaba que la ExxonMobil estaba pagando grandes cantidades de dinero a personajes de la oposición radical para intentar que los venezolanos no fueran a votar. Yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Hay intereses más allá de los políticos y militares más económicos de intervención, dado que se han descubierto yacimientos petroleros y gasíferos importantes en la zona del mar, de la región del Esequibo? ¿Hasta dónde va esa influencia de una empresa como la ExxonMobil, que de hecho ellos se declaran, digamos, propietarios de esos pozos porque hicieron la exploración? Básicamente es como lo que se está viendo. Claro, entonces, ¿hasta dónde va esa influencia? Claro, pero en un principio hicieron una exploración ilegal, porque es un mar por delimitar. Ellos no pueden explorar en ningún territorio que esté en disputa, porque la República Cooperativa de Guyana no puede darle permiso a ellos, no tiene un aval jurídico como para haberles otorgado la concesión a ellos para que exploraran esos pozos, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, vemos cómo la ExxonMobil pagó los abogados en la Corte Internacional de Justicia a la República Cooperativa de Guyana. Eso ya dice muchísimo con respecto a quiénes son los que verdaderamente están empujando este conflicto, ¿no? Y hasta dónde quieren llegar. Debido a que lo hacen sin careta, lo hacen a libre voz, ¿no? Y esto es parte de lo que también está haciendo la oposición radical venezolana. Sin mediatista desconocen la Constitución, desconocen la soberanía del pueblo venezolano y sencillamente se van a cubrir los intereses de Estados Unidos. Sobre todo recordemos que para 2024 Venezuela tiene una importantísima elección, que es la elección del presidente de la República, ¿no? Entonces, más allá de los intereses petroleros que tiene la ExxonMobil, también el gobierno de los Estados Unidos tiene un interés particular en encender esta controversia y llevarla a otro nivel violento, debido a que en el 2024 Venezuela va a unas elecciones presidenciales, ¿no? Además, Estados Unidos ha puesto todas sus cartas en María Corina Machado, que es una persona que se encuentra inhabilitada por la Contraloría General de la República y no puede ejercer cargos públicos ni de elección popular. Por tanto, ella como política tiene las manos atadas, porque no va a poder inscribirse para las elecciones presidenciales
pese a todo lo que pueda decir los Estados Unidos. Sobre esto que dices, mira, Luis, Corina Machado se ha convertido más o menos en Guaidó 2.0 en este momento. Y preocupa porque, como tú dices, se ha puesto la camiseta de Chevron y se ha puesto, o de ExxonMobil, perdón, que es la que ha hecho las exploraciones, ¿no? Se ha puesto la camiseta de las petroleras que quieren sacar las riquezas del Esequibo y está desconociendo los alcances y las órdenes del pueblo venezolano. Y en ese contexto hay algo que nos preocupa como ciudadanos de la patria grande, mire, Luis. Mirando lo que está pasando en Israel, por ejemplo, en la Franja de Gaza, donde la guerra está llevando a cabo una de las mayores barbaries del planeta, precisamente por territorios, precisamente por posiciones estratégicas. Y cuando vemos que la señora Machado alegremente dice, no, pues esto no es vinculante y finalmente aquí vamos a regalarles la Guyana. No es que estemos en contra de los intereses del pueblo de Guyana, ¿no? Esto tiene que resolverse fraternalmente entre las partes, ¿no? Pregunto yo, ¿no hay una sensación o no hay una preocupación de que se quiera palestinizar estos procesos? Entonces vamos a hacer que estos se peleen para que luego nos agarremos todo y ellos pierdan y nos quedemos con todo lo que ellos tienen. Porque estos no son los intereses del pueblo de Guyana, estos son los intereses de las petroleras. No sé si ese debate se ha dado ya. Sí, bueno, el Estado venezolano está enfocado netamente al mandato que claramente dio el pueblo venezolano. Sin embargo, la política internacional de Venezuela sigue siendo la misma, que es la diplomacia de paz. La idea de ejercer soberanía sobre el territorio va más allá del gas, del petróleo que se pueda conseguir en la Guayana Esequiba. De hecho, la Asamblea Nacional, dentro de esta ley orgánica que están discutiendo el día de hoy inició la consulta pública para la ley orgánica de la defensa de la Guayana Esequiba, pues tiene planteado también proteger la biodiversidad del territorio, darle protección y atención social a nuestros indígenas aborígenes que se encuentran en la zona, darles atención médica. Vimos hace pocos minutos, vimos cómo el ejército venezolano se encuentra ya movilizado para prestar apoyo de atención médica, han hecho traslados de muchos de los ciudadanos de nuestra Guayana Esequiba que estaban con algún tipo de enfermedad crónica y debían ser trasladados. Ya el Estado venezolano está comenzando a atender de manera contundente a la población que se encuentra allí en la Guayana Esequiba. Venezuela no busca confrontación, el presidente de la República lo dijo. Nosotros queremos que Guyana respete el Acuerdo de Ginebra y que nos sentemos a dialogar. Incluso ya uno de los efectos que se vio de manera inmediata con los resultados del referéndum consultivo fue la llamada del canciller de la República Cooperativa de Guyana a el canciller Iván Gil, el canciller venezolano. Y pues el canciller le transmitió la misma posición que tiene el Estado venezolano y el pueblo venezolano. Deben parar la agresión que tienen contra Venezuela para aumentar la tensión respecto a la disputa territorial. El canciller se lo dijo bien claro, deben parar la extracción ilegal que mantienen en nuestro territorio, deben parar el maltrato que tienen hacia los migrantes venezolanos que se encuentran pasando por esa zona y que se sentara, hizo un llamado a la paz, a que se sentaran a hablar con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que se sentaran a conversar y a establecer acuerdos que lleven a la paz, no a la guerra. Sin embargo, pues tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, lo han dicho completamente claro. Venezuela no va a ceder ni un centímetro de su territorio porque le pertenece. Pero Venezuela está dispuesta a dialogar con
la República Cooperativa de Guyana para dirimir esta controversia en paz. Es lo que quiere el pueblo venezolano no quiere guerra, pero el pueblo también quiere que se le respete su territorio. Y no disculpa, mire Luis, pues históricamente siempre ha sido esta la posición, ir a acuerdos, de hecho ha intervenido el Tribunal de la Haya, no, Venezuela nunca ha estado fuera de las negociaciones, de los acuerdos, de llegar a una solución negociada. Sin embargo, se está buscando de alguna manera provocar, y esas son las actitudes nomás del presidente con su discurso, el presidente de Guyana, y de alguna manera la vinculación de Brasil. ¿Cuál es el papel de Brasil en este punto? Porque se ha querido como vincular al presidente Lula para que entre dentro de este proceso. ¿Cómo ves tú esa posición de Brasil y del presidente Lula alrededor de estas provocaciones y de este manejo? Sí, bueno, el presidente Lula, bueno, un gran líder de izquierda que es un líder que también ha llamado a la paz, a buscar que en nuestra región no se enciendan las alertas ni los tambores de guerra. Sin embargo, él ha sido muy respetuoso con este tema debido a que respeta la soberanía de Venezuela. ¿Sí? Y el presidente Lula no va a cometer ningún tipo de injerencia al respecto. Es muy respetuoso del derecho internacional, es muy respetuoso de la soberanía y la independencia de los pueblos. Por tanto, pues el presidente Lula ha tenido una posición bastante sabia con respecto a estas controversias. Y además que el Acuerdo de Ginebra no permite que otros países se involucren en resolver la controversia. Lo dice tácitamente. Las únicas dos partes que deben estar sentadas, dialogando para resolver esta controversia es la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. El Acuerdo de Ginebra no acepta otras partes. No acepta... Lo que ha dicho Lula es resuélvanlo en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por supuesto. Es lo que ha dicho Lula. Pregunta, cuando dices que el Estado de Venezuela ya ha tomado responsabilidad sobre los territorios del Esequibo, atendiendo a la población, ¿esto ha involucrado el traslado de tropa de activos militares a la región del Esequibo? Sí, bueno, en este momento ya el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, firmó todo lo concerniente para crear la zona, ¿no?, de defensa integral de la Guayana Esequiba. Corresponde, pues, dejó al mando a los generales de mayores confianza para estar ahí atendiendo todo el tema militar. Sin embargo, Venezuela no ha movido tropas al territorio de la Guayana Esequiba como un acto de provocación ni de guerra. Más bien se han trasladado, son efectivos que van directo a la atención social, van directo a atender al pueblo venezolano que se encuentra en ese territorio. No ha habido una movilización para ningún acto, digamos, de confrontación. Tampoco ha sido un llamado a la guerra, todo lo contrario. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, siempre lo ha dejado claro: Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país que no desea entrar en guerra con ningún otro país, y todo el llamado que ha dicho Padrino López es: respeten a Venezuela, vuelvan al Acuerdo de Ginebra. Y eso va a ser la posición única del Estado venezolano ahora y dentro de los años que vienen, porque para que un presidente pueda cambiar esa postura deberá hacer otro referéndum consultivo. Claro. Una pregunta sobre lo que dices. Si bien es cierto, Brasil ha dicho, nosotros los invocamos a respetar o resolver sus diferencias de acuerdo a lo que se dijo en Bruselas, ¿cómo ha habido alguna reacción porque hay comunidad internacional y comunidad internacional, ¿no? Esa comunidad internacional occidental que
firma con una mano y desecha con la otra, ¿no? Pero hay otra comunidad internacional tipo, no sé, pues Rusia, China, Irán. ¿Han manifestado algo? ¿Han habido manifestaciones al respecto del tema de parte de ese sur global o de potencias como las que hemos mencionado? ¿O ha habido un silencio aún todavía sobre el tema? Sí, yo creo que los líderes de tanto de Rusia como China, Putin y Xi Jinping, están muy pendientes de la situación que se está generando ahorita entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Sin embargo, han sido muy sabios, ¿no? A solo mirar, a estudiar la posición que ha tenido Guyana en todo este asunto. Más bien preocupa es el llamado irresponsable, así lo calificó el presidente de la República, un llamado irresponsable del gobierno de Guyana a invitar al Comando Sur a hacer ejercicios militares en la zona, muy cerca de la zona en disputa, pero sin embargo se dio un hecho que reafirma todo lo que ya les he comentado en el primer acto de provocación, en uno de los tantos actos de provocación del presidente de Guyana de izar una bandera de la República Cooperativa de Guyana en territorio venezolano. Luego los nativos de la zona, nuestros aborígenes pemones, bajaron la bandera y colocaron la venezolana. Y cantaron el himno de la República Bolivariana de Venezuela en su lengua, ¿no? Eso pues fue un acto de mucha valentía, es un acto que refleja todo un sentir de un pueblo, todo el sentir de un pueblo. Y Venezuela busca es que se respeten los acuerdos, volver al Acuerdo de Ginebra, establecer diálogos. El presidente Nicolás Maduro ha llamado una y mil veces al diálogo, y no en esta, en todas las situaciones que se le ha presentado a Venezuela, desde que Obama consideró a Venezuela un peligro, ¿no? Para su gobierno, ¿no? Desde ese entonces, desde 2015, Venezuela ha tenido que batallar y lidiar con ataques constantes, sanciones criminales, sanciones que han hecho mucho daño al pueblo venezolano, que generó pues una diáspora inducida a que los venezolanos más jóvenes se fueran, ¿no?, del país, que generó escasez, que generó daños en el sistema de salud, en el sistema eléctrico. Venezuela ha tenido que lidiar no solamente con este tema económico, sino también con las amenazas directas de Estados Unidos, ¿no? Recordemos a Donald Trump, más de una vez lo dijo, ¿no?, que estaba a punto de invadir Venezuela. Las acciones que cometieron con Juan Guaidó a la cabeza para querer ingresar de manera violenta a territorio venezolano. Recordemos, eso fue hace pocos años, estaba Iván Duque en la presidencia de la República de Colombia y permitió que eso sucediera. Y sin embargo, el pueblo venezolano actuó de la misma forma. Yo estuve presente en esa situación que se presentó en el puente Simón Bolívar. Duré un mes cubriendo todo lo que se generó allí, y el pueblo venezolano siempre va a actuar de la misma manera, va a defender su territorio, cueste lo que cueste. Yo tengo muchas anécdotas de esa época, de abuelitas recogiendo piedras para llevarlas en tobitos, para que los muchachos se defendieran con piedras mientras del otro lado le estaban disparando, ¿no? Entonces el pueblo venezolano siempre ha tenido la misma actitud, siempre va a defender su territorio, no importa quién nos esté amenazando. Y lo ha hecho desde la época de independencia, ¿no? Y actualmente Venezuela se ha visto en la necesidad de defenderse de muchas agresiones de diferentes tipos, no solamente de amenazas militares, sino también en el tema económico, de sanciones muy duras, de también enemigos internos que están dentro del país, que se han aliado con
para cubrir intereses norteamericanos y que también le ha hecho mucho daño al país esa posición de estos personajes que luego se van de Venezuela, ¿no? Luego que hacen el daño, no cumplen los objetivos de Estados Unidos, pues se van de Venezuela, ¿no? Fue el caso de Juan Guaidó y ahora pues María Corina Machado toma su lugar, pero no le da nada al país. Los discursos han sido los mismos y son los mismos desde hace muchos años, ¿no? Llamar a violencia, llamar a la calle, llamar a desestabilizar, pero no hay ni una sola propuesta de gobierno. No hay ni una sola propuesta de gobierno de debatir, de sentarse, a dialogar, cómo va a solucionar. Todos los llamados han sido a la violencia, a salir a las calles, a desconocer, a obtener el poder por una vía que no sea la democrática, ¿no? Y bueno, el pueblo venezolano siempre responde de la misma manera, en las urnas electorales. Venezuela es un país extremadamente democrático, los venezolanos les gusta votar. Respecto a eso, mire, Elvis, la narrativa de los medios occidentales ha sido, a Maduro le conviene todo este conflicto, esta intervención, porque en el año entrante hay elecciones en Venezuela. ¿Qué tan cierto es o qué tan verídico puede llegar a ser este tipo de apreciaciones? ¿En qué le convendría a un Nicolás Maduro que viene un territorio, un conflicto con Guyana? ¿Cómo sería esto con miras a unas elecciones? Y otra pregunta que me surge es las elecciones en Estados Unidos. ¿Estarían intercaladas allí esos intereses allí? Sí, bueno, recordemos que Biden está en el ojo del huracán, ¿no? Biden tiene una gestión de gobierno completamente destruida por sus propias acciones, ¿no? Hay muchísimos candidatos, tanto republicanos como demócratas, que están muy cerca de destronar a Biden, ¿no? Por las mismas acciones que ha tomado, no solamente con el tema de impulsar la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos viendo lo que está haciendo ahora apoyando a Israel para todos estos actos horribles y terribles que están pasando en la franja de Gaza, sino también recordemos la retirada de tropas, que fue uno de los primeros escándalos de Biden. Y bueno, él tiene las manos, digamos que en el fuego ya, y cualquier evento que lo ponga en el ojo del huracán para tratar de salvar su reelección, la va a tomar, así de sencillo. Con respecto al presidente de la República, el presidente no le favorece en nada un conflicto con Guyana, todo lo contrario, ¿no? El presidente lo que desea es que en Venezuela se viva un clima electoral en donde la gente pueda decidir. Hace poco yo escuchaba al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que también es diputado. Él lo decía claro: las fuerzas revolucionarias tienen un único candidato y es la reelección de Nicolás Maduro. Ahora, si vemos el panorama de la oposición, nada más en las primarias tenían 36 candidatos para las primarias, ¿no? Entonces eso dibuja una oposición completamente dividida, fracturada. Hay unos sectores de la oposición que se denominan de oposición democrática, ¿no? Que están buscando también alcanzar, estar en Miraflores, y bueno, cada uno de esos partidos tiene su propio candidato. Y por el otro lado tenemos a una posición radical que hizo unas primarias que no fueron tan primarias, ¿no? Porque vimos como después todos los pocos candidatos que quedaban comenzaron a declinar a favor de María Corina Machado. Eso claramente la lectura se nota a leguas, ¿no? Que ella, pues como posición radical, va directo con miras de tomar el poder bajo otra vía que no sea la electoral, ¿no?
esta otra oposición democrática pues está haciendo, digamos, su pre-campañas, ¿no? Disfrazadas. Están tratando de salir a la calle, de hablar con la gente, ¿no? En el libre ejercicio de la democracia como debe ser. Y bueno, lo propio está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela con su único candidato, que es Nicolás Maduro, ¿no? En definitiva, no le genera, digamos, ningún beneficio al presidente tener un conflicto con la República Cooperativa de Guyana. El presidente está enfocado actualmente en respetar el mandato que dio el pueblo venezolano el 3 de diciembre con el referéndum consultivo, y a eso ya se ha enfocado, creando pues las 9 líneas de acción en donde todas las instituciones del Estado van a estar abocadas. Una vez que se apruebe la ley orgánica para la defensa del territorio Esequibo, pues se da el paso a la creación del Estado. Y bueno, ya el presidente designó la autoridad única del Estado de la Guayana Esequibo, que bueno, va a estar allí coordinando con las otras instituciones del Estado. Ya el SAIME, que es el organismo que se encarga pues de la identificación, se encuentra en la zona para pues darle ciudadanía y su cédula a todos los venezolanos que así lo deseen en ese territorio, y pues se están abocando todo con la intención de marcar la clara soberanía que el pueblo ejerció en esas votaciones, y con la mira de atender de manera social, integral, completa a todos los habitantes de la población, y por supuesto también proteger la biodiversidad, el agua, todos los recursos minerales y naturales que se encuentran en esa zona, sin actos provocativos de violencia, sin llamados a violencia. Es simplemente cumplir el mandato del pueblo venezolano como lo estableció, y bueno, y en miras de que esta controversia se pueda dirimir como debe ser, con el único documento o único documento válido jurídico, que es el Acuerdo de Ginebra. Sí. Bueno, yo le agradezco, Mirelis, por esta. Ivette, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por esta entrevista que nos ilustra a mucha gente que no tiene claridad sobre esta situación en Venezuela junto con Guyana, y que lamentablemente estamos viviendo a nivel de toda la patria grande, y obviamente estamos puestos en el ojo internacional. Esperemos que las cosas sean favorables, que la paz sea la que prime, y que todos trabajemos por un mismo objetivo, que es la consolidación de nuestra patria grande. Muchísimas gracias, Mirelis Gutiérrez. Bienvenida siempre a Prensa Alternativa. Jota, nuevamente, muchas gracias por este espacio. Gracias a todos ustedes, de verdad, muy agradecida por brindarme este espacio, bueno, para dibujar un poquito el panorama de lo que estamos viviendo los venezolanos actualmente con respecto a este tema, y bueno, encantadísima de estar aquí con ustedes. Ivette, muchas gracias. Bueno, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, Mirelis.